es el selenio? ¿De dónde se obtiene? ¿Cuáles son sus funciones principales en el organismo, incluyendo sistema inmunológico, función tiroidea y ciertos procesos de detoxificación? Si quieres conocer esta información y especialmente cómo obtener un selenio que sea mejor disponible o mayormente absorbible en tu organismo, quédate a ver el siguiente video. El selenio es un mineral esencial para diversas funciones en nuestro organismo. Se encuentra en distintos grupos de alimentos que veremos más adelante. Hay aproximadamente 25 selenio proteínas que se han descrito y algunas de ellas, como la tiroidoxina reductasa, tienen funciones muy trascendentes. Esta, por ejemplo, es básica para que la tiroides funcione correctamente y pueda sintetizar las hormonas que son totalmente necesarias para múltiples procesos biológicos, especialmente para mejorar los índices metabólicos. También forma parte de la glutatión peroxidasa, es decir, que permite el funcionamiento eficaz del glutatión y la protección contra las especies reactivas de oxígeno, que sobre todo se producen en el contexto de una respuesta inflamatoria o de una respuesta contra las infecciones. Y finalmente, la selenoproteína P, que esta junto a otros factores proteicos tiene una gran relevancia para la reproducción y para la síntesis de ADN. Como puedes notar en la tabla que te muestro a continuación, los requerimientos de selenio se van incrementando con la edad y son prácticamente los mismos entre mujeres y hombres, excepto cuando la mujer se encuentra en edad reproductiva y ha tenido un embarazo o se encuentra lactando. Viendo que realmente las necesidades de selenio son relativamente bajas, la siguiente pregunta es, ¿vale la pena utilizar algún suplemento? ¿Hace una diferencia? ¿Qué es lo que ha mostrado la evidencia? Pero antes, ¿cuáles son los alimentos más ricos en selenio? Miremoslos. Esta es una lista de los alimentos más ricos en selenio, que puedes tú darte cuenta de los de mayor aporte a los de menor aporte. Si un alimento no está en esta, seguramente no tiene ninguna trascendencia en cuanto al aporte de selenio, solo para que lo consideres. Y puedes darte cuenta también que el Percent Daily Value, de hecho, supera por mucho a las necesidades básicas diarias en varios de estos. Por ejemplo, 6 a 8 nueces de Brasil, que son estas nueces muy parecidas a las nueces de la India, pero más rechonchas y más grasositas, tienen 544 miligramos en esa porción. El atún aleta amarilla, 3 onzas del mismo, tiene 92 miligramos, lo que equivale a 167% de las necesidades diarias. Las sardinas le siguen en trascendencia, equivaliendo a un 82% de las necesidades diarias, igual son 3 onzas. Los camarones, 3 onzas, también tienen un porcentaje importante de selenio, pero hay que tomar en cuenta que el bemol de los camarones son ricos en colesterol y en purinas, entonces hay que considerarlo en personas que puedan tener consecuencias negativas con respecto a esto. O sea, quienes tienen alguna enfermedad metabólica, donde pues, el incremento en el colesterol pueda tener consecuencias negativas, o quienes tengan gota o hiperuricemia con consecuencias pues, negativas en su salud. Después la chuleta de puerco, que es hasta un 67% del porcentaje recomendado diario. Le sigue el bistec o el beef stick, ¿no? Que es conocido en español como el bistec de res. Fíjate, hasta el espagueti. Claro que este es un espagueti enriquecido con selenio, 60%. Después viene incluso, está por debajo de todos estos el hígado de res, así que eso es algo interesante a considerar. Y nada mal la pechuga de pavo o los boneless de pavo, que tienen un 47% de aporte, el jamón, después el bacalao, después el pollo, después el queso cottage, que equivale a 36% de las necesidades diarias. Podemos poner también aquí el huevo, que es un 27%, y pues digo, por destacar algunos, el champiñón, 24% de las necesidades diarias por cada media taza de que tú te sirvas. Está también el arroz, específicamente aquí el arroz integral, y finalmente la leche, que es un 11% por cada porción, que equivale a una taza. Entonces, si tú quieres tener un aporte rico en selenio, con esto puedes darte cuenta que no necesitas suplementarte, o sea, no tienes que darle nada extra a tu cuerpo. Si, por ejemplo, puedes consumir este tipo de nueces
Incluso con que lo hagas una vez a la semana es suficiente para el aporte del selenio de todo el resto de la semana. Así que, bueno, esto es importante tomarlo en cuenta y por supuesto que esta tabla no va a sustituir tu consulta con una experta o experto en nutrición, porque recuerda que no nada más es selenio lo único que contienen cada uno de estos elementos y claro, hay personas que tienen alguna particularidad dietética que les impide utilizar alguno o varios de estos alimentos que están aquí mostrados. Las fracciones de selenio que se absorben bien en el ser humano son principalmente la selemetionina y la selecisteína. El selenio inorgánico, que se encuentra justo en algunos suplementos, prácticamente no se absorbe a menos que sea convertido sobre todo a selenocisteína. Y esto debe de tomarse en cuenta porque justo muchos de estos suplementos nada más te los venden con fines de marketing y muy probablemente ni siquiera los ocupes. Los valores normales de selenio en plasma, que están por arriba de los 8 microgramos por decilitro, se consideran suficientes para suplir o para darle función a todas y cada una de estas 25 selenoproteínas que están implicadas en distintos procesos biológicos. En términos generales, en el varón tiende a ser superior el nivel de selenio que en las mujeres. Ahora, algo importante es, aquí vienen los planteamientos. ¿Realmente el suplementar selenio va a hacer una diferencia en las distintas patologías en las que se ha implicado que pudiera tener una utilidad? Vamos a hacer una revisión sobre las diversas patologías en las que ya se ha estudiado justo este tema y pues podrás tú sacar tus conclusiones. Se han hecho centenares de estudios a lo largo del mundo en distintas poblaciones, distintas etnias, en cuanto a qué sucede con el selenio, sobre todo en quienes tienen deficiencia contra quienes tienen un selenio normal en plasma. Y típicamente, solo los que han tenido alguna deficiencia de selenio tienen algún beneficio de que se les suplemente, especialmente si se encuentran en zonas donde hay una alta deficiencia. Esto especialmente sucede en Asia, en algunas provincias de China y otros países por ahí que están relegados, principalmente rurales. Pero de ahí en fuera es muy poco probable que haya una deficiencia de selenio, salvo tal vez en pacientes que tienen una insuficiencia renal, que es común que haya, pues, desde pérdidas por alteraciones en el metabolismo, así como también problemas en la ingesta habitual, o bien en pacientes con VIH, que no es raro que tengan mala absorción. Hablando de mala absorción, otros problemas intestinales como enfermedades inflamatorias intestinales, siempre hay que tomar en cuenta que podrían requerir selenio adicional. Pero como ya vimos, no es lo mejor darlo a través de cápsulas, sino a través de alimentos y por supuesto hay que encontrar los alimentos más adecuados según el perfil de cada paciente y su tolerancia. Una de las razones principales que me llevó al estudio del selenio y sus implicaciones en la salud humana y, bueno, traerlos a ustedes, fue justo que una paciente me escribió por una duda que tenía respecto a que a un sobrino suyo que tiene vitíligo, una dermatóloga supuestamente le dejó selenio suplementario para mejorar esta enfermedad. Bueno, pues realmente lo que puedo constatar es que no se basó en la evidencia científica. Y lo cierto es que esto es más una especulación dentro de las teorías que se tienen como causantes del vitíligo, que es justo la enfermedad que vemos al fondo de este video, o más bien el video al fondo de este video. Y algo que es importante también tomar en cuenta es que si bien una alteración en la formación de radicales libres y una perturbación de la oxidorreducción puede estar involucrada en la destrucción de los melanocitos que finalmente lleva al vitíligo, un metaanálisis que fue sumamente riguroso y meticuloso, el cual puedes de hecho consultar, la bibliografía que ves aquí abajo es justo dicho metaanálisis. Ellos analizaron 78 estudios, de los cuales únicamente 8 cumplían con el rigor metodológico y científico que evitaba la posibilidad de bias o errores, sesgos, tanto metodológicos como a la hora de utilizar las variables. Y ellos encontraron que no existe ninguna significancia estadística, no hay ninguna diferencia entre las cantidades de selenio presentes en las personas con vitíligo y las personas normales. Utilizaron 305 pacientes con vitíligo contra más de 6,000 controles normales. Así que esto prácticamente descarta esa posibilidad.
salvo en un muy pequeño grupo de pacientes asiáticos, especialmente en la provincia de China, donde de hecho, como ya vimos anteriormente, se esperaba que hubiera una deficiencia de selenio. Así que el vitíligo es una enfermedad autoinmune donde no únicamente está implicado el incremento de los radicales libres, y de hecho esta no es una causa directa, sino es una consecuencia de la hiperactivación inmunológica. Por lo tanto, no está de más, por supuesto, tener una dieta rica en selenio, pero no está indicado y no está justificado utilizar suplementos de selenio que además ya vimos ni siquiera se absorben bien en muchas personas. ¿Qué papel juega la deficiencia de selenio en la psoriasis y su gravedad? Estas han sido preguntas que se han interrogado varios investigadores a lo largo de varios años. Esto sobre todo porque en algunos estudios se encontró que había una disminución considerable en los niveles de selenio en pacientes con una enfermedad más agresiva. Sin embargo, nunca se pudo demostrar una relación causal, simplemente es una asociación y eso tiene una explicación de hecho bastante sencilla y es que radica en el hecho de que el selenio cuando hay un alto recambio de epitelios, se puede perder precisamente a través de la piel, porque es una de las muchas sustancias necesarias para el óptimo funcionamiento de la barrera epitelial e incluso es muy trascendente para la detoxificación, especialmente porque es un mineral esencial para el funcionamiento del glutatión. Y en enfermedades graves, incluyendo la psoriasis de larga data y que ha sido pobre su respuesta al tratamiento, pues el utilizamiento del glutatión está notablemente incrementado. Ahora, donde más claramente se demostró que no existe un vínculo o que no es una causalidad fue en el estudio justamente de TUSI, que es el que te pongo aquí al pie de este video, donde ellos encontraron que al comparar 40 pacientes con formas graves de psoriasis contra 40 pacientes completamente sanos, sin nada de psoriasis, ni siquiera historia familiar no había ninguna diferencia en los niveles de selenio en el cuerpo. Lo único que sí encontraron diferencia fue un mayor incremento de osteopontina, que de hecho es un marcador que se utiliza como un producto relacionado al mayor recambio mineral óseo. Es una citocina que de hecho contribuye a la llegada de macrófagos al tejido. Entonces, bueno, eso es simplemente un dato cultural, pero para fines prácticos de nada sirve realmente hacer una suplementación con selenio en los pacientes con psoriasis si tú lo que buscas es mejorar la enfermedad. Lo que sí es un hecho es que en pacientes que tienen una psoriasis grave hay que suplementarlos, pero principalmente utilizar una dieta rica en selenio para que puedan tener un mejor desempeño y que no haya una pérdida notable de selenio con el tiempo. Si bien vimos que en realidad es poco probable que eso resulte en zonas donde el selenio es altamente disponible en la dieta. ¿Qué papel juega el selenio en la función tiroidea? Bueno, la tiroides es el órgano que más abundantemente contiene selenio. Se encuentra en la parte anterior del cuello, justo reposando sobre nuestro cartílago tiroides, que en el hombre, después de la adolescencia, es notable, en la mujer casi no, pero es el más ancho y largo de la laringe. Pues bien, en esta glándula se produce a partir de la tiroglobulina la hormona tiroidea T4 principalmente, que después se va a desdoblar a T3. La T4 es llamada también tiroxina, la T3 triiodotironina. Para que esto sea posible requieren de una selenoproteína, que como su nombre lo dice es rica en selenio, pero además, dado que este proceso implica una gran cantidad de producción de radicales libres, requiere la glándula estar protegida, sobre todo porque es principalmente conformada por grasa, así como el coloide que sirve precisamente como base para un acumulamiento del yodo que después va a permitir dichos procesos. Entonces, la glándula tiroidea requiere de forma expresa del glutatión peroxidasa que se esté constantemente recambiando y modificando a su versión reducida a partir de la oxidada y de esa manera va a barrer los radicales libres. De igual manera que la tioredoxina reductasa, la cual, o tioreductina reductasa, la cual es básica y vital para que justo los radicales libres no terminen con la función tiroidea y puedan generar pues una disfunción. Ahora, lo que se ha podido vislumbrar, y eso lo puedes revisar en todos los estudios que te puse aquí abajo, es que la suplementación con selenio sí es útil en la mujer con un riesgo mayor de padecer
el famoso bocio. Esto especialmente en aquellas zonas deficientes de yodo. Pero ojo, es indispensable tener además acceso al yodo, no solamente al selenio. Entonces, en varios estudios de varios miles incluso de pacientes, se ha visto que únicamente en las mujeres y no en los hombres, la suplementación con selenio y dosis variables pueden ayudar a mejorar la función tiroidea, reduciendo la posibilidad de desarrollar una enfermedad relacionada con la deficiencia de yodo, que es precisamente el bocio endémico. ¿Qué papel juega el selenio en la enfermedad tiroidea autoinmune? Especialmente esto se ha estudiado en la tiroiditis de Hashimoto, que es la forma más frecuente de hipotiroidismo en los lugares donde no hay una deficiencia de yodo o sobre todo en el mundo occidental. Bueno, hay al menos 18 estudios que han ideado una estrategia aleatorizada, doble ciego, para eso, darle a los pacientes tanto placebo como selenio y ver qué sucedía en el tiempo. Bueno, algunos estudios dieron un seguimiento de entre 3 y 6 meses, los mejores hasta 12 meses, y todo esto después fue revisado en una serie de metaanálisis que en total englobaron 18 estudios con más de 1,000 participantes. Lo que se encontró es que, en efecto, el selenio, independientemente de si se estaba o no dando levotiroxina, disminuía las concentraciones de los anticuerpos antimicrosomales, mejor conocidos o mejor llamados como antiperoxidasa tiroidea y antitiroglobulina. Sin embargo, solamente el grupo que recibió levotiroxina mejoró en sus desenlaces clínicos. Esto quiere decir que sí puede contribuir a disminuir la respuesta inmunológica, pero que no tiene claramente un desenlace, al menos en una población que incluye hombres y mujeres y donde las mujeres no estuvieron embarazadas. Cosa diferente se notó en otros estudios donde se sometió a esta evaluación a mujeres embarazadas, sabiendo que por supuesto administrar el selenio es seguro en el embarazo, y estos son de hecho los numerales 19 y 20 de los estudios que te muestro aquí abajo, en donde se hizo una diferenciación de qué sucedía en cuanto a los títulos de anticuerpos y si había riesgo o no de desarrollar enfermedad tiroidea. Esto especialmente se hizo en mujeres que antes de estar embarazadas tenían concentraciones altas de la antitiroglobulina y la antiperoxidasa tiroidea, especialmente sabiendo que el 50% de las mujeres que tienen antiperoxidasa tiroidea y antitiroglobulina van a desarrollar una tiroiditis postparto y 20 a 40% van a desarrollar una enfermedad tiroidea autoinmune permanente. Bueno, pues algo interesante es que aquellas personas que recibieron selenito, bueno, unos recibieron selenito de sodio y otros recibieron selenometionina. Solo los que recibieron selenometionina, que se absorbe bien, tuvieron una disminución del 20% en la posibilidad de desarrollar enfermedad tiroidea. Pero ojo, también hubo pacientes aún recibiendo selenometionina que desarrollaron enfermedad tiroidea autoinmune, si bien en menor medida. Esto quiere decir que, por supuesto, la autoinmunidad es mucho más compleja y mucho más intrincada y hay muchas más variables involucradas que el simple selenio. Así que, en conclusión, se puede decir que el selenio y especialmente el rico aporte de selenio por vía de los alimentos es una muy buena herramienta o una consideración muy importante en mujeres embarazadas que especialmente tienen historia familiar de enfermedad tiroidea, y si se llegan a suplementar, que se utilice selenometionina, sabiendo que eso no va a excluir el riesgo definitivo. Uno de los tópicos más frecuentes, que es el cáncer, precisamente también estuvo en el ojo del huracán con el tema del selenio, y esto especialmente desde el 2008, en que incluso se puso de moda un suplemento de selenio que era líquido, que de hecho generó una importante toxicidad en 201 personas. Ya te hablaré sobre ese detalle, especialmente cuáles son las dosis tóxicas. Precisamente el metaanálisis más grande, que fue realizado en el 2018 en la base de datos Cochrane, que es la que tiene la mayor rigidez en cuanto al protocolo para realizar este tipo de estudios, hizo un metaanálisis con más de 11 estudios en donde al menos hubo 20,000 personas involucradas y no se encontró una diferencia significativa en cuanto a los desenlaces en distintas formas de cáncer.
Por ahí existe un estudio donde aparentemente en quien puede beneficiar el selenio en el contexto de cáncer es a varones que tenían previamente niveles bajos de selenio y cáncer de próstata, aparentemente con una reducción del 49% en el riesgo de recaída. Entonces, bueno, aquí queda la duda y por supuesto que nada pierdes con tener una dieta rica en selenio, más allá de tomarte suplementos de selenio que muchísimas veces no necesitas. Y recuerda que es el selenometionina o la selenometionina la que realmente tiene mayor eficacia. También hay otros estudios con pacientes que padecen VIH-Sida, en donde no hay una gran diferencia en antes y después de suplementar con selenio. En pacientes con infertilidad, especialmente en varones, se sabe que el selenio, de hecho, tiene un papel muy trascendente en el proceso de la fertilidad, dado que en el esperma es especialmente activa esta proteína, que es el glutatión, bueno, este complejo de proteínas más bien, que es la glutatión peroxidasa. Entonces, si no funciona esta glutatión peroxidasa, sabiendo que el selenio es básico para esto, pues en teoría mejoraría la fertilidad. Y algo interesante es que tanto el exceso de selenio como la deficiencia de selenio tienen consecuencias negativas en los desenlaces de fertilidad. Así que ambos extremos son malos. Lo cierto es que se han conducido algunos estudios donde aparentemente el selenio mejora el desenlace de fertilidad en aquellos varones que tenían pues como único riesgo un factor nutricional. Pero esto, bueno, pues no está de más intentarlo. Sin embargo, recordando que no fue útil para todos los pacientes porque no es evidentemente la única razón que puede llevar a este problema. Esta tabla que tienes aquí abajo es justo el límite máximo de la dosis de selenio que tú puedes consumir de acuerdo a tu sexo y a tu edad. Si te das cuenta, las necesidades de selenio se incrementan con los años y es mucho más baja en los niños muy pequeños. E inclusive, a pesar de que sí existe un límite máximo recomendado en las mujeres que están lactando o embarazadas, el límite tóxico es el mismo. Entonces, si se supera esta dosis, es cuando vienen los efectos negativos del selenio, la toxicidad por selenio de la cual te hablaré. El selenio no es tan sencillo de eliminar cuando nosotros nos exponemos a una dosis excesiva. Es por ello que tampoco es tan raro que aparezca la toxicidad por el mismo. Está fácil de encontrar incluso datos documentados o casos clínicos documentados. Ahora, ¿cuáles son los primeros signos que pueden aparecer en alguien que está con toxicidad por selenio? Sobre todo en el aliento se percibe un aliento a ajo, aun cuando no consuma ajo. El sabor metálico, la caída de cabello, uñas quebradizas o frágiles, alteraciones gastrointestinales, sobre todo náusea, diarrea. Pueden también aparecer erupciones en la piel que pueden semejar un poco a ciertas formas de lupus y si la toxicidad es mucho más grave, hay alteraciones neuropsiquiátricas que son desde simple irritabilidad hasta confusión y pues perturbaciones incluso en el ciclo de conciencia. Puede haber también falla respiratoria, eventos cardiovasculares que incluso conduzcan al infarto agudo del miocardio, temblores musculares con convulsiones y bueno, por supuesto en casos graves la muerte. Ahora, desgraciadamente sí se ha documentado, hubo justo un grupo de pacientes que debido a que compraron un suplemento que anunciaron en televisión, y esto fue en el 2008, 201 personas que se expusieron a este suplemento con una concentración 200 veces superior a la sugerida y permitida de consumo de selenio, presentaron una toxicidad tan grave que desgraciadamente prácticamente todos ellos fallecieron. Entonces, esto es algo muy delicado, ¿sí? Y por ello, nuevamente enfatizo, por favor, descontamínate de los influencers, aléjalos de tu vida y atrévete a vivir en el equilibrio, en el balance, que es el secreto, que no es ningún secreto.